Aupei Baiteco, Ñandillara Tanderoasa, ¿cómo están pasando los días? Estoy muy bien, estoy muy agradecido, aunque estamos un poco difícil, porque es una señora que está viviendo Puerto Jiménez me dijo algo muy impresionante. Y en el día que me fui a la comunidad con el consejo, doctor González me impresionó por su palabra. Y esa señora me dijo que así, pastor, sabemos que nadie no está cuidando a nosotros sino que tú. Y solo Dios está cuidando a nosotros por tus manos. Y por eso Dios está bendiciendo a ti y tú estás sirviendo a nosotros con esa bendición. Y te agradecemos mucho y también queremos agradecer a la Iglesia Coreana Paraná. Pastor, vos sabés que yo estoy orando al Señor en cada las mañanas y cada las noches por ti. Y estoy orando que Dios te bendiga mucho más que antes y Dios te proteja por siempre. Espero que Dios bendiga muchísimo. Gracias por tu servicio para nosotros. Así me dijo. Bueno, aunque era una palabra nomás, pero me impresionó y eso me da mucha fuerza. Y por eso yo le dije a Dios por mi corazón, dentro de mi corazón, yo le dije así, Dios mi Padre Celestial, muchas gracias por entregarme a este ministro. Así yo le dije. Gracias por decir esto. Y creo que otros hermanos, hermanas también querían decir esto. Pero cuando tiene algo para agradecer, entonces tiene que decirlo nomás. En Corea hay un dicho, como una refrán, y dice que se puede pagar la deuda por una palabra. ¿Comprende? Bueno, aunque estuve muy difícil en estos días, pero también estoy pasando los días muy agradecido por ustedes y por nuestro Padre Celestial. Antes de empezar, vamos a orar. Amado bendito Padre Celestial, muchísimas gracias por este domingo muy bendecido y gracias por todos los que permitiste. Y Señor, extrañamos los tiempos que podíamos adorar a ti dentro de la iglesia con los hermanos que amamos. Pero Señor, estamos bien porque sabemos que siempre tú estás con nosotros. Y aunque no podemos estar en la iglesia, pero sabemos que cuando adoramos, entonces nosotros seremos tu iglesia, Señor. Señor, ahora vamos a compartir tu palabra. Esperamos que tú nos diga y haznos que podamos obedecer de tu palabra y obedecer de tu voluntad. Y por eso haznos que podamos ver tu reino, Señor, dentro de nuestra vida. Gracias por todo. Te oramos por el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hoy quiero compartir la palabra del Señor, Marco capítulo 2, versículo 13 a 17. Dice la palabra del Señor: Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Levi se levantó y lo siguió. Más tarde Levi invitó a Jesús y sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué comen con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó y les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Amén. Cuando yo era competidor de taekwondo,
a veces tenía que comprar un nuevo uniforme. Entonces, cuando yo compré, me sentí muy bien, muy fresco, ya que podía poner el nuevo y por eso me traté a entrenar con un sentimiento nuevo, podía entrenar más fuerte, me esforcé mucho más que antes. Creo que ustedes también tenían una experiencia como esto, ¿verdad? Cuando tendríamos una nueva, nos tratamos con un nuevo corazón, ¿verdad? El llamamiento de Jesús y también los discípulos que fue llamado era lo mismo. Él llamó a sus discípulos para que sigan a Él. No está seguro cómo sentía, pero si hay uno que quería vivir diferente que antes, entonces Él se trataría con nueva decisión y nuevo corazón. ¿Por qué? Porque Él quería ser un nuevo. Cuando Jesús y sus discípulos fueron al mar, Jesús vio a Leví y le llamó para que siga a Él. Leví era el cobrador. ¿Saben cuál es el cobrador? El cobrador era una persona que pido y recibo los impuestos de la gente. Parecía un trabajador del gobierno, pero en aquella época los cobradores quitaron muchos dineros de la gente que tiene pobrezas. Por la mayoría, casi todas las personas no les gustaron los cobradores, porque casi todos eran pobres, ¿verdad? Estaba viviendo muy difícil, pero los cobradores querían quitar cada día más de dineros. Entonces, ¿quién podía acercar con ellos? Además, aquella época era conquistado por Roma. Aunque los cobradores son israelitas, pero ellos estaban quitando los impuestos para Roma y para ellos sí mismos. Si tenía que quitar 10, entonces ellos pidieron 20 para que tenga 10 más por extra. Lastimosamente la gente sabía estos, pero tenía que dar los que pidieron. Por eso toda la gente no le gustaban los cobradores. Pero el Señor llamaba un cobrador de ellos, a pesar de que hay esta situación. Además, Jesús fue a su casa para cenar y los cobradores y los pecadores estaban sentando con Jesús. Jesús no rechazó a ellos, les dejó a sentar con él nomás. Siempre en todo el mundo la cosa mostrativa es muy importante. Además, si es un maestro para enseñar a una gente, debería cuidar cómo va a aparecer. Por ejemplo, si yo voy a estar con los borrachos en la calle por la noche, algunos pueden pensar que este pastor está tomando mucho, él es borracho. Así puede decir, ¿verdad? Si me hubiera estado con uno que haga droga, entonces la gente podría pensar que yo hago droga también. Por eso los fariseos dijeron a los discípulos que ¿por qué comen con semejante escoria? ¿Por qué está acompañado con ellos? ¿Por qué no rechazó a ellos? Ellos son como escoria. Si comparta algo con ellos, se dice que también lo es misma persona. Los fariseos parecía que tenía razón. Es cierto. Por eso los ancianos dicen que debería relacionar bien con los amigos, ¿verdad? Pero Jesús dijo que la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Yo no vine a los fieles. Yo vine para encontrar los pecadores. Yo vine los que me necesitan. Si ya saben de la voluntad del Padre Celestial, entonces no me necesitarán. Aunque ellos son pecadores y les quitaron dinero de ustedes, pero ellos son pobres que no saben de la voluntad del Padre Celestial. Jesús dijo así.
¿Por qué el mundo decía que no deberían estar con los cobradores? ¿Y por qué decía no deberían estar con los pecadores y no deberían estar con los malos? ¿Por qué decían esto? Si ponemos la norma como esto, entonces tampoco podíamos ser su discípulo, tampoco podíamos estar con Señor Jesucristo. Porque nosotros somos también pecadores. Levi y los pecadores eran los malos y los escogía por la norma del mundo, ¿verdad? Por la norma del mundo, ellos no eran nuevas criaturas. Sin embargo de esto, ¿por qué Jesús permitió que ellos sintieran con el Hijo de Dios? ¿Por qué Él permitió la situación incómoda? Además, ¿qué está dando el mensaje por esta incómoda? Totalmente no podrían entender esta situación, pero ¿saben qué? Si no podemos entender, tenemos mismo perspectivo de los fariseos. Cuando Jesús llamó a los pecadores y Leví, a partir de ese momento, ellos ya no eran antiguos que eran rescatados por los pecados. Por eso el apóstol Pablo dice por 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya eran nuevas criaturas desde el momento que Jesús llamó. Cuando el Señor nos llamó para que sean sus discípulos y cuando hemos decidido que obedeciera de su llamamiento, desde estos momentos no éramos los pecadores, sino que los murieron de los pecados. Por eso los pecadores y cobradores y Leví podían sentar con el Señor y podían comer con Él. Queridos hermanos, si habían vivido por la vida de pecador, eso no le importa delante del Señor. Porque el Señor te llamó por su discípulo, entonces a partir de ese momento tú deberías vivir por la vida del reino de Dios. Si hubiera importado nuestro premio de la vida, nadie habría podido ser su hijo o su hija. Además, si hubiéramos sido los capacitados de ser los ciudadanos del reino de Dios, el Señor no habría morido en la cruz. El Señor murió en la cruz porque somos pecadores que nunca podremos salvar nuestra vida a sí mismo. Siempre tenemos que preguntar, ¿por qué el Señor me llamó por su discípulo? Entonces, deberíamos responder que, porque Él es Jesucristo. Él es Jesucristo quien es el unigénito de Dios. Él es Jesucristo quien es única manera de salvación. Él es Jesucristo quien es la alfa y la omega. Él es Jesucristo quien es el único persona que nunca me abandonará. Él es Jesucristo quien es yo necesito. Espero que vivan la vida muy gloriosa en esta semana también. Espero que Dios acompañe con ustedes en todos los días. Aunque tenemos muchos pecados, pero espero que disfruten la vida del reino de Dios porque somos rescatados por el Señor Jesucristo. Dios les bendiga mucho. Vamos a orar. Amado bendito Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra. Y Señor, aunque somos débiles y no somos capacitados para ser tus discípulos, pero Señor, tú nos llamaste para que sean tus discípulos. Señor, sabemos que esto es una gloria muy grave, pero también sentimos un poco pesado para ser tu discípulo. Y para el Señor, esto es la voluntad tuya. Por eso, si tú nos dirijas por tu camino y haces para que seamos tus discípulos, entonces podríamos lograr de ser, Señor. Y por eso te queremos pedir que haga lo que podamos ser y lograr tu discípulo.
Esperamos que tú nos dirija y proteja y cuida, Señor. Tú sabes que estamos de una dificultad muy grave. Por favor, cuídanos por tus manos poderosas y te entregamos toda la vida de nosotros. Te metemos en nuestra situación muy difíciles. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo, nuestro